Durante mucho tiempo los seres humanos hemos vivido con una idea profundamente arraigada, la creencia de que actuamos solos. Pensamos que nuestras decisiones nacen únicamente de nuestra voluntad individual, que nuestras acciones son producto exclusivo de nuestras intenciones personales y que cada paso que damos en la vida pertenece únicamente a nuestra historia privada. Pero yo, Jacobo Grinberg, descubrí que esta interpretación de la experiencia humana es incompleta, porque cada acto que realizamos, cada decisión que tomamos y cada pensamiento que sostenemos ocurre dentro de un campo de información compartido que influye silenciosamente en nuestra conducta. La idea de actuar de forma aislada nace de la forma en que percibimos nuestra identidad. Sentimos que somos el centro desde el cual se originan nuestras elecciones y en cierto sentido lo somos, pero ese centro no está desconectado del resto del campo. Nuestra mente no opera en un vacío, sino en una red continua de influencias, memorias culturales, resonancias emocionales y estructuras informacionales que participan en cada movimiento de nuestra conciencia. En mis investigaciones comprendí que la voluntad individual existe, pero no aparece en un espacio independiente. Surge dentro de un sistema complejo de relaciones. Lo que llamamos decisión personal es muchas veces la expresión final de múltiples procesos que han estado interactuando silenciosamente dentro del campo que compartimos con otros seres humanos. Cuando alguien toma una decisión importante en su vida, suele pensar que lo hizo solo. Sin embargo, en esa decisión están presentes las palabras que escuchó en su infancia, las experiencias que lo marcaron, las personas que influyeron en su percepción y el clima emocional del entorno en el que creció. Nada de eso desaparece. Todo participa en la forma en que la mente organiza sus elecciones. Comprender esto no significa negar la responsabilidad individual. Significa ampliar la comprensión del contexto en el que actuamos. Cada acción personal es, al mismo tiempo, una expresión singular dentro de un entramado colectivo. Cuando empiezas a observar la vida desde esta perspectiva, surge una comprensión poderosa. Nunca actuaste completamente solo. Siempre estuviste participando en una red de interacciones invisibles que influyen en cada pensamiento, en cada emoción y en cada decisión que creíste exclusivamente tuya. Cuando comienzas a examinar con atención tus propias decisiones, aparece una pregunta inevitable: ¿de dónde surge realmente una elección? La mente suele atribuirla a una voluntad individual clara y autónoma. Sentimos que decidimos porque queremos, porque pensamos, porque evaluamos, pero al observar con mayor profundidad, descubrimos que cada elección es el resultado de múltiples influencias que se entrelazan en el campo de la conciencia. He observado que antes de que una decisión se haga consciente, ya existe un proceso silencioso organizándose en el fondo de la mente. Experiencias previas, emociones acumuladas, valores aprendidos, expectativas culturales. Todo esto interactúa como si fueran corrientes dentro de un mismo río. Cuando finalmente tomas una decisión, esa decisión es el punto visible de un proceso mucho más amplio. La ilusión de actuar completamente solo surge porque la conciencia solo percibe el momento final del proceso. Es como ver la superficie del océano sin advertir las corrientes profundas que lo sostienen. La mente cree que el movimiento comenzó cuando lo hizo consciente, pero en realidad ese movimiento llevaba tiempo gestándose en niveles más profundos del campo mental. El campo de información en el que vivimos no está compuesto por individuos aislados tomando decisiones independientes. Está formado por redes de influencia mutua, las ideas circulan, las emociones se transmiten, las percepciones se moldean unas a otras. Cada mente participa en ese flujo constante. Esto no significa que seamos marionetas de fuerzas externas. Significa que nuestra libertad se ejerce dentro de una red dinámica de relaciones. La voluntad individual no desaparece, pero se entiende mejor cuando se reconoce el contexto del que emerge. Cuando comprendes esto, la vida deja de sentirse como una serie de actos solitarios. Empiezas a percibir que cada elección que tomas forma parte de un diálogo silencioso con el campo que te rodea. Tus decisiones siguen siendo tuyas, pero ya no parecen surgir de un vacío. Se revelan como modulaciones dentro de una red viva donde innumerables factores convergen para dar forma a lo que finalmente llamas tu elección.
Uno de los aspectos más reveladores de esta comprensión aparece cuando observamos cómo surgen las ideas. Muchas veces creemos que un pensamiento nace de manera espontánea en nuestra mente, como si fuera una creación puramente individual. Pero si observas con atención el origen de tus ideas, notarás algo curioso. Muchas de ellas aparecen como si hubieran llegado desde algún lugar más amplio que tu propio razonamiento consciente. He visto en múltiples ocasiones cómo una persona pasa días intentando resolver un problema sin encontrar respuesta. Y de pronto, en un momento inesperado, la solución aparece con claridad. La mente suele decir, ya lo entendí. Pero la pregunta profunda es, ¿dónde se estaba organizando esa comprensión antes de aparecer? El cerebro trabaja constantemente en niveles que la conciencia no percibe. Procesa información, relaciona experiencias, reorganiza patrones. Pero además de ese trabajo interno, existe algo más. La interacción con un campo de información más amplio, donde circulan ideas, conceptos y significados compartidos culturalmente. Cuando una idea emerge en tu mente, muchas veces no es una creación completamente nueva, sino una reorganización de elementos que han estado interactuando dentro de ese campo común. Lo que llamas pensamiento individual es, en gran medida, una sintonía particular con estructuras informacionales que ya existen dentro de la red colectiva. Esto explica por qué descubrimientos similares ocurren en distintas partes del mundo al mismo tiempo, por qué ciertas ideas aparecen en la historia justo cuando el contexto cultural las vuelve posibles. No es casualidad, es resonancia dentro de un campo compartido. Cuando comprendes esto, tu relación con el pensamiento cambia. Dejas de sentir que cada idea te pertenece exclusivamente y comienzas a reconocer que tu mente es también una puerta a través de la cual el campo se expresa. No pierdes tu creatividad. Al contrario, la entiendes de forma más profunda. Comprendes que crear no es producir algo desde la nada, sino organizar de una manera única elementos que ya participan en la red de la conciencia humana. Y en ese momento surge una intuición poderosa. Incluso cuando pensabas solo, en realidad estabas dialogando con una inteligencia más amplia que siempre estuvo presente en el campo de información compartido. Cuando esta comprensión comienza a profundizarse, también cambia la manera en que observas tus emociones. Durante mucho tiempo hemos creído que los sentimientos pertenecen exclusivamente a nuestra vida privada, como si cada emoción fuera una experiencia encerrada dentro de la piel. Sin embargo, basta con observar cómo se propagan los estados emocionales en un grupo humano para comprender que las emociones también participan de un campo compartido. He visto cómo una sola persona puede transformar el clima emocional de una habitación. Una actitud de serenidad puede calmar una discusión. Una reacción de miedo puede generar tensión colectiva. Esto ocurre porque las emociones no son fenómenos aislados, son modulaciones dentro de un sistema relacional. Cuando alguien experimenta una emoción intensa, su cuerpo cambia, su tono de voz se modifica, su postura se altera, su mirada transmite información. Todas estas señales influyen en el entorno, pero incluso más allá de lo visible, existe una resonancia emocional que se produce entre los sistemas nerviosos humanos. El cerebro está diseñado para captar estados emocionales de otros. Neuronas especializadas permiten que el organismo refleje en cierta medida lo que observa. Este fenómeno, conocido en la neurociencia, revela que la mente humana no fue construida para existir en aislamiento. Cuando comprendes esto, se vuelve evidente que incluso tus emociones han sido moldeadas por múltiples interacciones. Las experiencias afectivas de la infancia, el ambiente familiar, las relaciones significativas, todo ello deja huellas en la manera en que sientes, pero además de esa historia personal, cada emoción que surge en ti interactúa con el campo emocional del entorno. Lo que sientes influye y es influido constantemente por lo que otros sienten. Esto no significa que pierdas tu singularidad emocional. Significa que tus emociones forman parte de una red viva donde cada estado interno tiene eco en los demás. Y cuando comprendes esta interconexión emocional, aparece una nueva forma de responsabilidad. Ya no se trata solo de lo que haces, sino también de la calidad del estado interno que llevas al campo compartido. Porque incluso cuando creías estar sintiendo algo completamente solo, en realidad estabas participando en un intercambio silencioso
dentro de la red emocional que conecta a todos los seres humanos. Cuando comienzas a reconocer que nunca actuaste completamente solo, también cambia la manera en que interpretas tu propia historia. Muchas veces miramos nuestro pasado como si fuera el resultado exclusivo de nuestras decisiones individuales. Pensamos, yo elegí este camino, yo tomé ese riesgo, yo cometí ese error. Sin embargo, al observar con mayor profundidad, aparece una realidad más compleja y más interesante. Cada momento importante de tu vida ha estado acompañado por múltiples influencias invisibles. Personas que aparecieron en el momento justo, conversaciones que alteraron tu perspectiva, circunstancias que parecían casuales pero que terminaron orientando tu trayectoria. Lo que llamamos destino personal suele ser, en realidad, el resultado de innumerables interacciones dentro de una red de acontecimientos. He observado que incluso las decisiones que sentimos más íntimas suelen estar relacionadas con el contexto en el que vivimos. Las oportunidades disponibles, las ideas que circulan en la cultura, las expectativas del entorno, todo esto influye en la manera en que interpretamos nuestras posibilidades. Cuando una persona decide cambiar de rumbo en su vida, suele sentir que ese cambio nació únicamente de su voluntad. Pero si examina con cuidado el proceso que lo llevó hasta esa decisión, encontrará una secuencia de encuentros, aprendizajes y experiencias que participaron en la formación de esa elección. El campo de información no actúa como una fuerza externa que controla nuestras acciones. Actúa como un entramado dinámico donde cada individuo influye y es influido. Tu historia personal es, al mismo tiempo, una historia relacional. Comprender esto transforma la manera en que te relacionas con tu pasado. En lugar de juzgar cada decisión desde la idea de aislamiento absoluto, comienzas a verla como parte de un proceso colectivo de aprendizaje. Esto no elimina la responsabilidad sobre tus actos, pero sí introduce una comprensión más amplia. Cada elección fue una modulación dentro de un campo complejo donde múltiples factores convergieron. Cuando miras tu vida desde esta perspectiva, descubres algo profundamente liberador. Incluso en los momentos en que sentiste que estabas completamente solo enfrentando el mundo, en realidad estabas siendo sostenido por una red de interacciones que participaban silenciosamente en cada paso que dabas. Cuando esta comprensión madura, también transforma la manera en que entendemos la responsabilidad. Durante mucho tiempo hemos asociado la responsabilidad con la idea de aislamiento. Eres responsable porque actuaste solo. Pero si cada acción surge dentro de una red de influencias, la responsabilidad no desaparece, se vuelve más profunda y más consciente. He observado que cuando una persona cree que actúa completamente sola, suele oscilar entre dos extremos, la culpa absoluta o la negación total. Si algo sale mal, piensa que todo fue exclusivamente su error. Si algo sale bien, cree que todo fue mérito individual. Ambos extremos nacen de la misma ilusión de aislamiento, pero cuando comprendes que cada acción emerge dentro de un campo compartido, aparece una comprensión distinta. Tus decisiones siguen siendo tuyas, pero ahora reconoces que participan en una dinámica mayor. Cada acto individual introduce una modulación en el campo que influye en otros, del mismo modo que las modulaciones de otros influyen en ti. Esto cambia profundamente la forma en que interpretas tus elecciones. Ya no se trata solo de preguntarte qué quiero hacer, sino también qué estoy aportando al campo en el que todos participamos. La acción deja de ser un gesto aislado y se convierte en una intervención dentro de una red viva. El campo de información responde a la coherencia. Cuando una persona actúa desde claridad, esa claridad tiene un efecto organizador en su entorno. Cuando actúa desde confusión o miedo, esa modulación también se propaga. Comprender esto no debe generar culpa ni peso excesivo. Al contrario, introduce una forma más madura de participación en la vida. Significa reconocer que cada pensamiento, cada emoción y cada decisión tiene resonancia. Cuando empiezas a vivir desde esta comprensión, descubres que tu influencia es mayor de lo que imaginabas, pero también que nunca estás cargando solo con el peso de la realidad. La vida deja de ser una lucha individual contra el mundo y se convierte en una participación consciente dentro de un campo dinámico donde cada gesto
por pequeño que parezca, forma parte de la arquitectura colectiva de la experiencia humana. Existe otro aspecto profundamente revelador cuando comprendemos que nunca actuamos completamente solos: la forma en que aprendemos. Durante mucho tiempo hemos interpretado el aprendizaje como un proceso estrictamente individual, como si cada persona construyera su conocimiento desde un aislamiento intelectual. Sin embargo, la realidad es muy distinta. He observado que cada conocimiento que poseemos es el resultado de innumerables contribuciones previas. El lenguaje que utilizamos fue construido por generaciones antes que nosotros. Las ideas que creemos propias han sido moldeadas por maestros, libros, conversaciones, experiencias compartidas. Incluso nuestras intuiciones más originales surgen dentro de un contexto cultural que las hace posibles. Cuando un niño aprende a hablar, no lo hace en soledad. Su mente se desarrolla en interacción constante con otros cerebros, con otras voces, con otras emociones. La inteligencia humana es, desde su origen, una inteligencia relacional. Esto significa que incluso los procesos que consideramos más íntimos, como pensar o comprender algo nuevo, están profundamente influenciados por el campo colectivo del conocimiento. Cada descubrimiento personal se apoya sobre una red de descubrimientos anteriores. El campo de información cultural funciona como una memoria distribuida. Ideas, conceptos y formas de entender el mundo circulan en esa red, influyendo silenciosamente en cada mente individual. Cuando una persona aprende algo nuevo, no solo modifica su conocimiento personal, también introduce una nueva modulación en ese campo compartido. Comprender esto cambia la forma en que miramos la inteligencia. Deja de ser una propiedad exclusiva del individuo y se revela como un fenómeno emergente dentro de una red de intercambio constante. Cuando alguien descubre algo significativo suele decir: lo entendí por mí mismo. Pero si examina con honestidad el proceso que lo llevó a esa comprensión, encontrará innumerables influencias que participaron en ese momento. Reconocer esta interdependencia no disminuye el valor del aprendizaje personal. Al contrario, lo sitúa dentro de un proceso mucho más vasto. Cada vez que aprendes algo nuevo, no solo transformas tu mente, también contribuyes a la evolución del campo colectivo del conocimiento. Y en ese sentido, incluso cuando pensabas que estabas aprendiendo solo, en realidad estabas participando en una conversación silenciosa con la inteligencia acumulada de toda la humanidad. Cuando esta comprensión se extiende aún más, comienza a transformar la forma en que vemos nuestras relaciones humanas. Durante mucho tiempo hemos interpretado los vínculos como encuentros entre individuos separados que por decisión propia eligen acercarse o alejarse. Pero si observamos con mayor profundidad, descubrimos que cada relación es una interacción dentro de una red mucho más amplia. He observado que las personas que llegan a nuestra vida rara vez aparecen de manera completamente aislada del contexto. Comparten intereses, atraviesan momentos similares, participan en ambientes donde ciertas ideas o inquietudes ya están circulando. Lo que llamamos encuentro personal muchas veces es la convergencia de trayectorias dentro de un mismo campo de resonancia. Esto explica por qué ciertas personas parecen aparecer justo cuando necesitamos aprender algo específico, no porque exista un destino rígido que lo determine, sino porque nuestras configuraciones internas comienzan a sintonizar con otras configuraciones compatibles dentro del campo relacional. Las relaciones humanas son espacios donde el campo de información se reorganiza constantemente. Cada conversación, cada intercambio emocional, cada experiencia compartida modifica la percepción de quienes participan. Nadie sale de un encuentro humano exactamente igual a como entró. Cuando creemos que actuamos solos, tendemos a interpretar nuestras relaciones desde la lógica de la posesión o la dependencia, pero cuando comprendemos la naturaleza relacional del campo, los vínculos adquieren otro significado. Se convierten en espacios de intercambio donde cada persona influye en la evolución de la otra. Esto también cambia la forma en que interpretamos las separaciones. Un vínculo que termina no desaparece completamente. Las experiencias compartidas continúan influyendo en la forma en que percibimos el mundo. Cada relación deja una modulación en el campo personal de nuestra conciencia. Comprender esto transforma la manera en que valoramos los encuentros humanos.
Dejan de parecer episodios aislados y comienzan a percibirse como puntos de intersección dentro de una red viva de influencias mutuas. Y entonces aparece una comprensión profunda. Cada persona que ha pasado por tu vida ha participado de alguna manera en la construcción de quien eres ahora. Incluso cuando sentías que caminabas solo, en realidad estaba siendo moldeado continuamente por las resonancias de todos aquellos que han compartido contigo fragmentos de su propia experiencia. Hay un momento particular en la vida de muchas personas en el que esta comprensión aparece con claridad inesperada. Ocurre cuando miramos hacia atrás y comenzamos a reconocer patrones que antes parecían simples coincidencias. Personas que aparecieron justo cuando era necesario aprender algo, oportunidades que surgieron después de encuentros aparentemente casuales, decisiones que fueron influenciadas por conversaciones que en su momento parecían insignificantes. He observado que cuando miramos la vida únicamente desde el presente, tendemos a pensar que todo ocurre de manera fragmentada. Cada evento parece aislado del anterior. Pero cuando ampliamos la mirada y observamos la trayectoria completa, comenzamos a percibir conexiones invisibles que antes no eran evidentes. El campo de información funciona como una red de interacciones, donde cada acontecimiento puede influir en otros que ocurren mucho tiempo después. Una experiencia que viviste hace años puede cambiar la manera en que interpretas una oportunidad que aparece hoy. Una persona que conociste brevemente puede introducir una idea que transforme tu camino en el futuro. Nada de esto implica un determinismo rígido ni una predestinación absoluta. Significa simplemente que la realidad se organiza como un sistema interdependiente donde las modulaciones se propagan a lo largo del tiempo. Cuando comprendemos esto, dejamos de interpretar nuestra historia como una secuencia de actos completamente aislados. Comenzamos a verla como una trama donde cada hilo influye en el siguiente. Esta perspectiva también modifica la forma en que entendemos la casualidad. Lo que llamamos coincidencia muchas veces es simplemente la convergencia de múltiples procesos que han estado interactuando dentro del campo sin que lo advirtamos. No todo en la vida está controlado por nosotros, pero tampoco estamos completamente a merced del azar. Participamos activamente en una red dinámica donde nuestras decisiones interactúan con las decisiones de otros y con las circunstancias del entorno. Cuando empiezas a percibir la vida desde esta perspectiva, surge una sensación diferente. Ya no se trata de avanzar en soledad contra un universo indiferente, sino de participar en una trama compleja donde cada movimiento forma parte de un proceso mayor que constantemente se está reorganizando. Y en ese reconocimiento aparece una intuición poderosa. Nunca actuaste completamente solo. Siempre estuviste participando en una red de interacciones que moldeaba silenciosamente tu camino. Cuando esta comprensión se vuelve más clara, también transforma la forma en que experimentamos el éxito y el fracaso. Durante mucho tiempo hemos interpretado los logros como triunfos exclusivamente individuales y los errores como fracasos personales que deben cargarse en soledad. Pero cuando entendemos la naturaleza interconectada de la acción humana, estas categorías adquieren un significado distinto. He observado que cada logro significativo en la vida de una persona está sostenido por una red invisible de contribuciones. Maestros que enseñaron algo importante, personas que ofrecieron apoyo en momentos difíciles, circunstancias que permitieron desarrollar ciertas habilidades. Incluso los desafíos que parecían obstáculos suelen convertirse en elementos que fortalecen la comprensión y la capacidad de actuar. Lo que llamamos éxito individual es, en realidad, la convergencia de múltiples influencias dentro del campo. El esfuerzo personal sigue siendo real, pero se despliega dentro de un entramado donde muchos factores participan. Reconocer esto no disminuye el mérito de nadie. Al contrario, amplía la gratitud hacia todo lo que hizo posible ese logro. Del mismo modo, los errores dejan de ser interpretados como fallas aisladas. Cada error también forma parte de un proceso de aprendizaje dentro de la red de la experiencia humana. Lo que una persona descubre a través de sus dificultades puede convertirse en conocimiento que influya en otros. El campo de información evoluciona precisamente a través de estas interacciones,
Cada descubrimiento personal, cada aprendizaje obtenido tras una dificultad, introduce nuevas posibilidades en el tejido colectivo. Cuando comprendemos esto, desaparece la necesidad de cargar en soledad con la presión de ser absolutamente responsables de todo lo que ocurre. Seguimos siendo responsables de nuestras decisiones, pero entendemos que esas decisiones están integradas en un proceso mayor. La vida deja de sentirse como una competencia individual contra los demás. Comienza a percibirse como una participación dentro de un sistema donde el crecimiento de uno puede contribuir al crecimiento de muchos. En ese momento, incluso los logros más personales adquieren un significado diferente. Ya no son únicamente victorias privadas, se convierten en expresiones de una inteligencia colectiva que encuentra nuevas formas de manifestarse a través de cada individuo. Cuando esta comprensión se vuelve parte de tu manera de ver el mundo, algo cambia profundamente en la forma en que te percibes a ti mismo. La identidad deja de sentirse como una estructura aislada que debe sostenerse por sí sola frente a todo lo demás. Empiezas a percibirte como un nodo dentro de una red viva de relaciones, influencias y aprendizajes que nunca se detienen. He observado que muchas personas experimentan una enorme presión al creer que deben construir su vida completamente por sí mismas. Esa presión nace de la ilusión de separación. Si todo dependiera únicamente de la voluntad individual, cada error parecería definitivo y cada decisión se volvería una carga enorme. Pero cuando comprendes que siempre has estado participando en un campo compartido, esa presión comienza a transformarse. Tus acciones siguen siendo importantes, pero ya no se sienten como el esfuerzo solitario de alguien que intenta sostener el mundo sobre sus hombros. Se convierten en contribuciones dentro de una dinámica colectiva. Esto no significa perder tu individualidad ni diluir tu responsabilidad. Significa entender que tu identidad se desarrolla en interacción constante con el entorno humano, cultural y emocional que te rodea. Cada experiencia que vives reorganiza tu percepción y al mismo tiempo influye en las personas que entran en contacto contigo. El campo de información funciona como una red donde cada mente es un punto activo. Las ideas que compartes pueden influir en otros de maneras que nunca llegarás a conocer completamente. Las decisiones que tomas pueden abrir posibilidades para quienes te rodean. Comprender esto genera una forma distinta de presencia. Empiezas a actuar con mayor conciencia de la resonancia de tus acciones. No desde la culpa ni desde la obligación, sino desde la comprensión de que cada gesto forma parte de una red de significados más amplia. Y en ese momento aparece una intuición profundamente liberadora. Nunca tuviste que hacerlo todo solo. Incluso en los momentos en los que pensabas que estabas enfrentando la vida sin apoyo, siempre existió un campo de relaciones, aprendizajes y resonancias que participaba silenciosamente en cada paso que dabas. Si has llegado hasta este punto de la reflexión, quizá algo haya comenzado a cambiar en la manera en que interpretas tu propia vida. Tal vez empieces a notar que muchos momentos que antes parecían aislados, ahora revelan conexiones que no habías considerado. Y esa nueva forma de mirar puede transformar profundamente la manera en que comprendes tu papel dentro de la realidad. La conclusión es sencilla pero poderosa. Nunca actuaste completamente solo. Cada pensamiento, cada emoción y cada decisión surgieron dentro de un campo de información compartido donde innumerables influencias interactúan continuamente. La voluntad individual existe, pero siempre ha estado acompañada por una red de resonancias que participan silenciosamente en cada acto humano. Comprender esto no significa renunciar a tu responsabilidad personal. Significa ampliarla con una conciencia más profunda. Tus acciones siguen teniendo consecuencias, pero ahora sabes que esas consecuencias se despliegan dentro de una red donde todos participamos. Cuando esta comprensión se integra, algo cambia en la forma en que caminas por la vida. La competencia excesiva pierde sentido. La necesidad de demostrar que puedes hacerlo todo solo comienza a disolverse. En su lugar aparece una percepción distinta, la de estar participando en una inteligencia colectiva que se expresa a través de cada individuo. Tus decisiones siguen siendo tuyas, pero ya no parecen surgir de un vacío. Aparecen como modulaciones dentro de un campo dinámico donde cada experiencia contribuye a la evolución del conjunto. Y entonces surge una forma diferente de gratitud. Gratitud hacia las personas que influyeron en tu camino, hacia las circunstancias que te enseñaron algo importante, incluso hacia los desafíos que reorganizaron tu comprensión.
Cuando miras tu historia desde esta perspectiva, descubres que nunca estuviste completamente solo enfrentando la vida. Siempre existió una red invisible de relaciones, aprendizajes y resonancias que participaba en cada paso que dabas. Si esta comprensión ha comenzado a resonar en tu forma de ver el mundo, entonces la exploración apenas está comenzando. Porque cada vez que una mente reconoce su interconexión con el campo, la realidad misma se revela con mayor profundidad. Y esa profundidad abre nuevas preguntas, nuevas miradas y nuevas posibilidades de comprender la naturaleza misma de la conciencia y de la vida.